Si a ti te pidieron que hicieras un programa en Java que verifique o clasifique los triángulos según la longitud de sus lados y tú no sabes nada de matemáticas, pues no te preocupes. Para eso aquí estoy yo que te voy a explicar. Pero necesitamos unos conceptos que son necesarios en realidad. No es matemática avanzada, pero los tienes que entender para poder hacer este ejercicio. Primero, que existen tipos de triángulo. Y estos tipos de triángulo en realidad son 3, no son muchos. Entre ellos se encuentra el triángulo equilátero, que se caracteriza porque todos sus lados son iguales. O sea, este lado es igual a este y a este. Todos sus lados son iguales. Equilátero, todos sus lados son iguales. El isósceles, su característica es que 2 de sus lados son iguales. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y hay uno por ahí que es el diferente. Entonces, 2 de sus lados, si son iguales, es isósceles. Y un triángulo que se llama escaleno se caracteriza por que todos sus lados son diferentes. Entonces, este es diferente de este y de este. Y con esos conceptos ya podemos iniciar el ejercicio en código. Entonces, recuérdelo en su mente. Equilátero, todos sus lados son iguales. Isósceles, 2 de sus lados son iguales. Y escaleno, lo contrario al equilátero, todos sus lados son diferentes. Y con eso ya podemos pasar a Eclipse o al compilador, al entorno de desarrollo que tú prefieras, a hacer el programa. Yo creé una clase que la denominé ejercicio 15 y ya creé el main, que es un public static void main, para poder ejecutar todo lo que voy a hacer. ¿Qué necesitamos primero? Pues algunos recursos útiles en este tipo de programas, pues es el escáner y un objeto que lo voy a llamar entrada, porque es el que me va a ayudar a entrar los datos por teclado o por consola, como ustedes lo quieran decir. Y esto lo podemos hacer de forma sencilla y rápida, que es escribiendo esto que estoy escribiendo. Perdón la redundancia. Y bueno, importando la carpeta import java punto útil y la clase scanner. Listo. Con esto ya podemos utilizar la clase scanner importando este paquete y definimos el método. Bueno, podemos comentar aquí método de entrada de la clase scanner. Listo, voy a comentarlo ahí como modo de comentario un poco. ¿Qué más necesitamos para hacer este ejercicio? Necesitamos definir las variables que vamos a utilizar, o sea, la longitud de los lados. Y la longitud, como puede ser un dato tipo decimal, pues lo vamos a hacer de tipo double. Entonces vamos a llamar esto como lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces ya definí mis 3 variables, que va a ser lado 1, lado 2 y lado 3. Con esto ya puedo iniciar a crear mi programa. Lo primero que de todo es entrar los datos. ¿Cómo vamos a entrar los datos? Pues pidiéndole al usuario, que en este caso nos escriba el valor del lado 1, digamos lado 1 en centímetros puede ser, o puede ser en metros, en lo que ustedes prefieran. Y vamos a asignarle un valor a la variable lado 1. Entonces, ¿cómo le asignamos valor? Utilizando el objeto entrada que ya teníamos antes. Entrada, punto. Y este objeto entrada tiene algunos métodos particulares. En este caso, vamos a utilizar el nexus double, que lo que hace es como agarrarme el siguiente dato o double, que es el punto decimal que se escriba en el teclado. Pues aquí está como la definición en inglés. Si saben inglés, pues aquí te lo van a decir, que es básicamente lo que te estoy diciendo. Listo, esto mismo lo vamos a hacer para las 3 variables. Entonces voy a copiar esto, un poco de optimización de tiempo. Entonces aquí va a ser para la variable 2 y este para la variable 3.
y cambiemos aquí 3 y por aquí 2. Listo, entonces ya rellenamos, o bueno, el usuario va a rellenar estas 3 variables y las vamos a almacenar allí. ¿Qué nos queda? Verificar qué tipo de triángulo es. Entonces para eso fue la presentación del inicio, en la cual decíamos que cumplía cada triángulo, cuál era su característica. Pues su característica, iniciando por el equilátero, es que todos sus lados sean iguales. ¿Cómo verificamos esto? Pues diciendo que el lado 1 sea igual al lado 2 y este es el símbolo del y, los ampersand, lado 2 sea igual al lado 3. Con esta verificación ya podemos... Ahí, me falta un igual aquí. Con esta verificación ya podemos decir que el triángulo es equilátero. Ya explico por qué. El triángulo equilátero. Entonces, con esta verificación ya podemos decir que el triángulo es equilátero. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar. Entonces, la principal característica, como ya dije antes, es que todos sus lados son iguales en el triángulo equilátero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo digo que el lado 1 es igual al lado 2, o sea que este lado es igual a este, tengo que verificar que estos dos sean iguales a este. ¿Cómo lo hago? Entonces pregunto que si el lado 2, o sea este lado acá, es igual al lado 3, que es el de abajo. Y si esos dos cosas se cumplen, yo automáticamente ya puedo decir que todos sus lados son iguales. Por propiedades de la matemática, puedo decir que si el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 2 es igual al lado 3, o sea, yo puedo decir con toda seguridad que el lado 1 es igual al lado 3. Y tiene sentido, matemáticamente y en programación también. Entonces, ya sabiendo esto, que es como visualmente se puede identificar lo que estamos haciendo en código, pues podemos seguir con el otro tipo de triángulos, que es el triángulo isósceles. ¿Cuál era la característica del triángulo isósceles? Pues la característica del triángulo isósceles era que dos de sus lados sean iguales. Para esto, pues vamos a hacer otro condicional en el cual vamos a preguntar eso, que si dos de sus lados son iguales, pues ¿qué pasa? Entonces voy a utilizar parte de este código que ya habíamos escrito, lo voy a colocar acá. Y en vez de un i, le voy a preguntar un o. ¿Por qué un o? Porque ya no es la condición de todos los lados, sino de dos en específico. Entonces, y aquí me hace falta una tercera condición. O que el lado 1 sea igual al lado 3. Si esto pasa, yo automáticamente puedo asumir que el triángulo es isósceles. Entonces ya puedo decir que el triángulo es isósceles. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Entonces el isósceles se caracteriza porque dos de sus lados son iguales. Entonces lo que yo hice fue colocar si el lado 1 es igual al lado 2. Por ejemplo, me estoy adelantando un poco. Aquí es visualmente, yo puedo decir que el lado 1 y el lado 2 son iguales. Aquí lo resalté con azul y visualmente los puedo ver, pero digamos que yo no los puedo ver. Por ejemplo, el programa no va a poder ver estos colores. Entonces yo tengo que especificarle sus lados, estos lados. Entonces aquí son lados diferentes, supongamos, imaginemos que son diferentes. Entonces yo tengo que preguntarle si el lado 1 es igual al lado 2. O, por ejemplo, si el lado 1 es igual al lado 2, entonces el tercero sería el diferente, que sería el azul. Si el lado 1 es igual al lado 2, el tercero sería el diferente, el lado 3. O si el lado 2 es igual al lado 3, lado 2, el lado rojo, es igual al lado azul. Si estas dos cosas pasan, pues el tercero sería el diferente y automáticamente sería isósceles. Ya no es i, sino o.
porque no necesito que se cumplan las dos, sino que se cumpla alguna de las dos condiciones. Y la tercera condición, que también es o que el lado 1 sea igual al lado 3. Y el rojo ya sería el diferente, o sea, el que sería el distinto de los demás. Y con eso ya tendríamos la verificación hecha del isósceles. Esto es un poco visual para que entiendan lo que estoy haciendo en código. Podemos pasar ya entonces a la siguiente verificación, que sería un else if. ¿Y qué sería esto para el triángulo escaleno? Que su característica principal es que todos sus lados son distintos. Es como tener lo contrario al equilátero. Y si tenemos lo contrario al equilátero, pues más o menos vamos a hacer el mismo estilo de código. Voy a colocar antes de el triángulo es escaleno. Listo, ya teniendo esto, pues vamos a hacer la condición aquí después del if, y vamos a utilizar esta misma escritura que hemos hecho aquí. Pues vamos a colocarla ahora acá. Vamos a cambiar el o por el i, que son los dos ampersand, y en vez de colocar que sean iguales, vamos a colocar que sean diferentes. Entonces, para hacerlo del diferente, lo que tenemos que colocar es un signo de admiración y un igual. Esa es la sintaxis del diferente en Java. Y en muchos lenguajes de programación también es igual. Entonces, estamos verificando básicamente lo mismo, esto de acá, pero en sentido contrario. Incluso yo puedo quitarme este lado de acá si ya hago estas dos verificaciones. Pero bueno, vamos a utilizar estas tres para que sea un poco más visible lo que estoy haciendo aquí. Entonces, miremos. El escaleno se caracteriza porque todos sus lados son distintos. Entonces, yo tengo que primero mirar que el lado 1 sea distinto del lado 2. Entonces, el lado 1 es el amarillo, es distinto al lado rojo. Entonces, estos dos son distintos. Si esto es distinto y el lado 2, o sea, este lado de acá, es distinto al lado 3, aquí, quiere decir que todos estos son distintos y estas dos condiciones se cumplen. O sea, no es necesaria la tercera condición que estoy haciendo, pero pues la voy a colocar para hacer como todas las combinaciones posibles que se pueden pensar en este programa o verificar. Entonces faltaría la tercera verificación y que el lado 1 sea diferente del lado 3, lado 1 diferente del lado 3. Entonces el lado 1 es diferente del lado 2, el lado 2 diferente del lado 3 y el lado 1 es diferente del lado 3. Esta es la combinación de todas las posibilidades de verificación aquí, pero siempre es diferente. Entonces recuerden, escaleno, todos sus lados son distintos, por eso remarqué la palabra en morado. Todos sus lados son distintos, diferentes. Es lo contrario al equilátero. El equilátero, todos sus lados son iguales. Y con eso ya tendríamos el programa terminado. Habríamos verificado ya qué tipo de triángulo es según unos datos ingresados por consola. No pedían que lo ingresáramos por consola, pues entonces aquí le asigno unos valores a la variable y elimino todo esto si así fuera, pero bueno, en este caso lo hice así. Entonces vamos a verificar. Escribo el valor del lado 1. Entonces, por ejemplo, un 2.2,2, yo que sé, un 2 y un 1. Si nuestro código está bien, nos debería dar que el triángulo es diferente, o sea, escaleno, porque todos sus lados son diferentes. Mira, y automáticamente nos dice que el triángulo es escaleno, o sea que por esa parte bien, escaleno, check. Podemos mirar también que sea, yo que sé, dos de sus lados sean iguales, como es el caso del isósceles, 5 y un 2, no sé. Ay, perdón, estos todos sus lados son distintos. Necesito es un escaleno que sea, por ejemplo, 6 y 2 y 3,2.
Y este triángulo automáticamente ya es isósceles. Funcionó también para el isósceles. Y no importa, digamos, el valor. Por ejemplo, yo puedo colocar 6 y por aquí el 3, el 2.1 y por aquí el 6. Y me debería dar isósceles. No importa en el orden en el que yo los coloque, debería verificarme porque la estructura está bien hecha. Entonces, si me faltaría el que es igual, por ejemplo, que sean todos iguales, automáticamente el triángulo lo hace escaleno si todos sus lados son iguales. Y con esto ya tendríamos verificado todo nuestro programa. Entonces, espero que les haya gustado. A mí me emocionaba mucho traer este video al canal. Siguen aprendiendo, estudiando, practicando, que con la práctica es como se ven los resultados en el futuro. Entonces, bye, nos vemos en la siguiente ocasión.